Transmite online Mixer Radio para todo el mundo. Somos una radio que defiende la libertad, que cree en la justicia y pretende ser tu compañía todos los días. Somos una radio que existe porque tú estás ahí. Te invitamos a disfrutar de nuestro programa del día. Somos Mixer Radio, tu compañía en conexión. Transmite Mixer Radio Online y te acompaña todos los días desde las 20 horas. Con la música que te gusta, el comentario que te forma, la información que necesitas. Somos Mixer Radio, tu compañía en conexión. Creemos en la libertad, la paz y la justicia. Somos Mixer Radio para todo el mundo. Radio Mixer presenta Desde la Barca, en tiempos de la buena pesca, un programa que te invita a reflexionar. Toma mi barca y vamos ya, el mar de los hombres esperando está. Sopla, sopla, Señor. Desde la Barca. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Muy buenas noches. El gusto de iniciar una nueva jornada de jueves desde la barca aquí por Mixer Radio. Señor Ramón Benini, muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, y todos nuestros hermanos oyentes también. Hoy quisiera aprovechar esta ocasión para hacer llegar mis saludos y mis respetos a todos los héroes de la Guerra del Chaco. Hoy celebramos en Paraguay el Día de la Paz del Chaco. Por lo tanto, un abrazo grande a esos hombres que han sabido defender la soberanía nacional. Muchas bendiciones para ellos. Señor Casimiro Benítez, muy buenas noches. Muy buenas noches, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Mixer, y así como estamos escuchando esta canción, llévanos donde quieras que tú, Señor, y nos lleva a través de la radio para que proclamemos su palabra. Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza. Señor Aníbal González, muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro plantel aquí presente y también muchas bendiciones, muchas felicidades para la profesora Edith, hoy cumpleaños, y también a esta gente que nos trajo la paz que hoy vivimos en Paraguay, por la paz del Chaco y en especial para estos veteranos que todavía hoy subsisten. Asimismo, como ya decía Aníbal, es el cumpleaños de nuestra querida compañera de la barca y amiga y hermana, por supuesto, así que muchas felicidades, y para ella esta dedicatoria.
Señor. Bueno, y por supuesto, como dijera también Ramón, un día muy especial hoy, 12 de junio, un día como hoy, pero del año 1935 se llegaba a un acuerdo de paz en aquella triste contienda que nos enfrentaba a los hermanos bolivianos, y felizmente se llegaba a ese acuerdo al que ya todos anhelaban, todos esperaban, y por supuesto también nuestro homenaje a aquellos héroes, sobre todo aquellos que tomaron la decisión de la paz. A los puras estas regimientos, tres en Nanagua de gloria, Cheroviaite. Haití, Vira y regimiento, siete la muralla, arriba, Mopuare. Los Atamajahuite, Sara y este Pepeteico, Emero y Ñanduca, los Ejangua, Orera, Neve, pedestal de gloria, Roma Ejangua. Oreja de ir Paraguay, este va soldado ya en Opurundelmi. Escuchamos entonces así 13 Tuyutí, este verdadero himno que nos recuerda aquella contienda. Son pocos ya los excombatientes que siguen vivos, ¿no? Es muy poco, realmente unos cuantos. ¿Cuántos, hermano? 90 aproximadamente. 90 por ahí nomás. Sí. Realmente son personas, héroes realmente que en otra época y con distintas actitudes se brindaron de otra manera por la patria, porque pocos son los que dan la vida por la patria. La palabra de Dios dice que un verdadero amigo da la vida por el otro, dice. Y pocos son las personas, y gracias a Dios tenemos todavía unos cuantos héroes de la guerra que en su tiempo dieron todo de sí, dieron su vida, como decía Aníbal, por la paz que estamos viviendo. Y hoy más de 6 millones de personas, habitantes que estamos en nuestra bendita tierra paraguaya, disfrutamos mediante 90 personas que todavía siguen con vida. Y estos son diríamos, las reliquias humanas en nuestra vida en nuestro Paraguay, porque son las personas que con todo, digamos, el esfuerzo posible ha hecho para que nuestra tierra no sean repartidas entre ellos. Y gracias a ello todavía tenemos miles de kilómetros que disfrutamos nosotros los paraguayos, los jóvenes. Hay poco patriotismo, Ramón, hoy en este tiempo. Y realmente yo diría que sí, desde aquel presidente de no muy buen recuerdo que casi prohibió el canto del himno nacional. Sí. En la entrada de las escuelas y en los colegios, entonces empezó un poco a decaer el patriotismo. Además, las circunstancias también que hicieron a que cuando cae la dictadura del general Stroessner se empezaron a sacar al tapete ciertas actitudes no propias de un ejército nacional y como también de la policía, que también estaban envueltos en eso. Entonces parece ser que ese patriotismo que antes nos inculcaban fue desvaneciéndose. Nosotros decimos patriotismo por estos héroes que dieron la vida por la patria. Y muchas veces cuando rezamos en la iglesia, en las oraciones, decimos que sean patriotas estos gobernantes de hoy en día para que hagan nomás cosas buenas por el pueblo. Y totalmente distinto es que den la vida. Si realmente, lastimosamente nos han tocado una seguidilla, ¿verdad?, de malas experiencias en cuanto a gobernantes, que han hecho también que un poco se haya inclusive descreído en el sistema de gobierno que tenemos, ¿verdad? Hay mucha gente aún que añora aquella época de la dictadura y dice la democracia no sirve. En época de Stroessner esto no era así, había más tranquilidad y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero no obstante seguimos apostando por la democracia, por la paz, la comprensión y el amor fraternal entre hermanos. ¿Cómo se explica que hubo hombres como los héroes que todavía, gracias a Dios, tenemos, que decidieron dar la vida? ¿Estaban bien espiritualmente o tenían otro tipo de educación en la familia o por la patria?
Yo diría que en estas personas había un amor profundo por nuestro país, por nuestras tierras chaqueñas en especial, y en especial pensando en nosotros, en lo que nosotros después deberíamos de venir, porque muchos todavía hay nietos, bisnietos de ellos, y por sobre todas las cosas pensando en el pueblo, pensando en los hombres. Estos hombres dieron todo por defendernos, por darnos una mejor vida. Y volviendo al tema del patriotismo, hoy Jesús, Dios quiere cristianos corajudos, valientes, cristianos valientes que lo defiendan, cristianos que lleven y proclamen la palabra, como un Pablo, como Bernabé, que ayer nomás lo recordamos, ¿verdad? Como Mateo, como Lucas, como Juan. Y entonces volvamos a nuestro tema. Y hoy, hermanos, el tema que podríamos tocar referente a lo que podamos defender nosotros como cristianos, como seguidores y servidores de Cristo, de esta nueva alianza del amor y de la paz que también nos da Cristo, porque esta paz que nos da Cristo es una paz que permanece y es para siempre. Y esta gente nos trajo la paz, y ya tenemos también varios años que vivimos en paz en nuestra tierra paraguaya con nuestros hermanos vecinos. Pero al contexto, mucha gente se pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Por qué Jesús fundó una comunidad? ¿En quién se refería? Y eso creo que deberíamos hoy ampliar un poco más para que nuestros radioescuchas también puedan sintonizar algo de lo que quiere Dios, de lo que es Dios, de lo que dice su palabra. Atendiendo que hay tantas religiones, tantas sectas, tantas iglesias diseminadas por el mundo, ¿verdad? Y distintas doctrinas, uno se pregunta lo que vos realmente y en especial en los países desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, parece que es una fiebre de hacer nuevas sectas, nuevas religiones. Todos los días se fundan nuevas religiones ahí. Hoy justamente estuve viendo un programa Infiltrados en Canal 13 y que hablaba sobre el negocio de la fe. Y un periodista presente en el panel decía que en el Ministerio de Culto de acá de Paraguay habían inscriptas 3.500 iglesias. 3.500 en Paraguay iglesias. nada más. En Paraguay nada más. Es decir, que la voluntad de Dios, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, no se cumple. Está cada día más lejos. Está cada día más lejos, porque inclusive estas sectas, seguramente de las 3.999 iglesias que no son la católica, son proselitistas. ¿Qué significa proselitistas? Que van de casa en casa golpeando puertas para ganarse prosélitos, seguidores. Es más, utilizan algunas patrañas, digamos así, por decirle de una forma, para primero sembrar la duda. Primero sembrar la duda generalmente al católico no tan preparado, para luego empezar a arrastrarlos, digo arrastrarlos así como suena la palabra, ¿verdad?, a la apostasía, es decir, renunciar a la verdadera iglesia de Jesucristo para ir a la propia. Escuchamos, por ejemplo, decir que ¿por qué no te vienes con nosotros en nuestra iglesia? Se alaba, se canta, nuestro pastor a menudo habla con Dios. Vemos por ejemplo, campañas de oración de milagros. Hoy en el templo sobre Talpa Calle, a las 19 horas, campaña de milagros, con la presencia del pastor fulano de tal. ¿Y quién soy yo para establecer un horario y un lugar donde mi Señor tenga que brindar milagros o obrar sobre el ser humano? Al respecto, hermano, yo suelo mirar por ahí, por ejemplo, Iglesia Pentecostal tal cosa, fundado en el año 1500, 1900 por David Miranda, que fue el precursor. Después dice Iglesia de los Mormones, los Santos Últimos Días, algo así, José Smith. Pero ¿tenemos nosotros fundamento bíblico en donde Jesús realmente funda su iglesia? ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Y bueno, en principio, si nos vamos a los textos bíblicos, podemos ver en Mateo 16, 18, que Jesucristo funda solamente una iglesia. Y a la prueba nos remitimos lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias en plural, dice mi iglesia, es decir, que una sola iglesia fundó Jesucristo.
Eso le dijo a Pedro. A Pedro. Al primer papa. Al que después va a Sí, ser el primer papa. Sí. Lo que es la continuación de todos los papas en la historia del cristianismo, el Papa Francisco. Exactamente, es el último. O sea que Tenemos... el Papa Francisco es el jefe de la tierra de la única iglesia que fundó Jesucristo. Exactamente, tenemos 266 papas, cuya lista se tiene oficialmente, la sucesión que fue produciéndose desde el siglo I hasta hoy en día, 266 papas que han venido, por decir así, ocupando la cátedra de Pedro. Y esta iglesia que fundó Jesús y que es la única, lo leemos, acuerda el Evangelio, ¿y cuánto tiempo durará la iglesia que fundó Jesús? Y Jesús dijo, yo les acompañaré hasta el fin del mundo. También dice ahí en la palabra del mismo Mateo, ¿verdad? Que su iglesia prevalecerá por todo el tiempo. Y sobre ella ni el Hades, o sea que las puertas ni la puerta del infierno, exactamente. O sea que puede haber grandes dificultades como lo hubo en la historia del cristianismo, pero no podrá vencer el mal sobre la iglesia. Hay un dicho que dice, ¿verdad?, que solamente se arrojan piedras al árbol cargado de frutos. Sí. Y si yo quisiera ser un poco ya tajante, diría de que para lo único que estas iglesias, estas cientos y miles de iglesias que tenemos acá en Paraguay, están en una sola palabra, es para atacar a la iglesia católica. La iglesia católica es la prostituta del Apocalipsis, de la antigua ramera, pero la bestia, el Papa es el anticristo y cosas por el estilo. ¿Y qué cosa? Apoyándose en un texto bíblico que ellos sacan de contexto. Pero no es una incoherencia, hermano, porque la iglesia que fundó Jesucristo subsiste todavía vivito y coleando hasta este tiempo. Exactamente. ¿Cómo podemos reprochar o juzgar una iglesia que se fundó hace 2000 años y vemos y palpamos que está vigente? Claro, y justamente, no hace poco tiempo compartí en Facebook, ¿verdad?, una notita que decía que yo me haría protestante si alguien me cita un solo predicador evangélico que sea del siglo I después de Cristo. ¿Por qué? Porque la única iglesia que llega hasta Palestina en el año 33, Jesucristo, es la iglesia católica. Después todas las demás fueron formándose posteriormente. Incluso los protestantes que se llenan la boca con decir que ellos son realmente la iglesia de Jesucristo y que nosotros no lo somos, fueron recién fundándose a partir de 1521, cuando se produce la ruptura de Lutero con la iglesia católica. Vos estabas fundamentando esto, es lo que está diciendo con la palabra de Dios. Exactamente. Y muchas veces le escuchamos a ellos decir que ellos son la iglesia verdadera, pero sin ningún fundamento bíblico. Exacto. Ellos pues tienen algunas doctrinas que no son propiamente de la primera iglesia. Por ejemplo, el bautismo de los niños que tanto nos cuestionan. ¿Por qué? Porque ellos omiten la tradición y omiten también el magisterio y ellos creen solamente en lo que dice la Biblia. Para ellos la única regla de fe y verdad es la Biblia. Sin embargo, si nos vamos al Evangelio de Juan, vemos que dice que muchas otras cosas hizo nuestro Señor Jesucristo. Y que si tuviéramos que escribirlas en un libro, no cabrían en todas las bibliotecas del mundo. ¿Por qué? Porque se aprovechan también del ordenamiento que tiene la Biblia, y el último libro que está puesto para que se pueda entender mejor es el libro de Apocalipsis, que ellos refieren como el de las revelaciones. Y ahí dice que no agregues nada de lo que está en este libro, porque te agregarás, dice, maldiciones a tu vida. Estamos hablando, hermano, desde el contexto que dijo Jesús a Pedro cuando fundó la iglesia, ¿verdad? No estamos diciendo en absoluto con esto de que las iglesias cristianas, las otras religiones cristianas no sirvan, no valgan o no se salven. No estamos diciendo eso, ni mucho menos no nos corresponde a nosotros juzgar. Pero creo que a nosotros como católicos, como bautizados, nos corresponde defender nuestra fe católica. Aparte, en la palabra de Dios también Jesús dice, mis ovejas reconocen mi voz, escuchan mi voz. Entonces, ¿por qué
si yo escucho la voz del Señor como nuestro buen pastor en la Iglesia Católica y cumplo los mandamientos, los preceptos, ¿por qué yo tengo que ir a escuchar a otro lado? ¿Acaso no puedo escuchar en mi propia iglesia la voz de Cristo? Y bueno, esa justamente, hay una frase que es un poco el eslogan del padre Amatuli, el fundador del movimiento en el cual yo pertenezco, ¿verdad? Que es el apóstol de la palabra, que dice: católico ignorante, futuro protestante. El problema es la preparación de nuestra gran masa de católicos. Esa es y de hecho que esto es un error, una situación de error que cometió mucho tiempo la iglesia, que ojalá en este tiempo se pueda revertir. Claro. Sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio. Estamos en directo todos los días desde las 20 horas. Pero la radio te acompaña las 24 horas. Somos Mixer Radio, tu compañía en conexión. En Mixer Radio ya se juega el Mundial. Los equipos, las estadísticas, los resultados y toda la información de Brasil 2014. Aquí por Mixer Radio, todos los lunes desde las 20 horas con la conducción de Jorge Zárate. No te pierdas cada detalle del Mundial Brasil 2014. Dejemos al mundo mejor de como lo encontramos. Somos Mixer Radio, para todo el mundo. Prepárate, porque nosotros ya estamos listos. En este mes del fútbol mundial, Mixer Radio te invita a participar de su primer torneo de fútbol en PlayStation 3. Sin límite de edad. Para más informaciones, en Facebook, Radio Mixer PY. El fútbol llegó a Radio Mixer. Transmite Mixer Radio Online y te acompaña todos los días desde las 20 horas. con la música que te gusta, el comentario que te forma, la información que necesitas. Somos Mixer Radio, tu compañía en conexión. Esto sigue siendo Desde la Barca. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor.
esa alegría que depara compartir el cumpleaños de una hermana muy querida. Está con nosotros, ya está con nosotros. Evidentemente ella algo, por lo visto, le faltaba para que su cumpleaños sea completa. El estar con sus compañeros de esta radio. Hermana, muchas felicidades, realmente nos alegra tu presencia. Muchísimas gracias. Y demasiado quiero compartir con ustedes la alegría inmensa de la celebración de la vida. Desde esta mañana, cuando abrí mis ojos, dije gracias, Señor, por un año más de vida. Y hoy me tocó compartir, el segundo año que me toca compartir con mis queridos alumnos. Porque muy bien sabemos que el 12 de junio siempre fue feriado. Claro, sí. Yo siempre estaba re contenta porque mi cumpleaños era feriado, ¿verdad? Y este año me tocó, desde el año pasado que estoy trabajando con los jóvenes en el día de mi cumpleaños, y compartir la alegría de celebrar la vida es realmente inexplicable. Y algo que les quiero contar. Mis hijos anotaron la misa hoy para agradecer por mi vida, y el Señor me regaló así, pero una misa más que especial. La celebración tenía un coro maravilloso. Después se hizo la bendición con el Santísimo, y entonces estoy así muy regocijada. Y quería compartir un poco con ustedes. No hay nada mejor que dar gracias a Dios en un día tan especial. Porque hay hermanas, sí, podemos decirlo, hay tanta gente que en un día como hoy, en su cumpleaños, en un aniversario, en un acontecimiento tan especial, se olvidan de Dios. Y vos lo bueno que hiciste es, primeramente, darle gracias a Dios por un año más. Por un año más. Y adivinen con quién estaba. Con mi papá, con mi mamá. Con más razón. Y con mi marido. Con tu medio pomelo. Con mi media naranja. No, medio pomelo. Vos la media naranja. Ah, bueno. No nos cuentes tus años, por favor. Tampoco nosotros te vamos a preguntar. Eso no se acepta, esa broma. Pero acá la gente suele comentar que esos héroes del Chaco, cuando venían a la misa, dice que vos recogías ya la ofrenda en la iglesia. Don Casimiro, usted no va a ser bien recibido hoy en la cena. No, realmente es un placer compartir con Edith, ¿verdad? Sabemos que en su casa están sus padres, que han venido de lejos, están también seguramente familiares, amigos, pero sin embargo ella nos regala con su presencia. Se hizo de tiempo, cuando uno tiene ganas y se predispone a dar su tiempo, acá está presente, aún en un día muy especial como el día. Por lo menos un ratito. Claro, está muy bien. Y lo bueno es que ella está resaltando la familia. Sí. En primer lugar, la familia, esa hermosa familia que el Señor te regaló. Y el lema de este año, con más razón, defender la familia, la vida. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Y bueno, vamos a retomar todo esto. Seguimos aquí por Desde la Barca en tiempos de la buena pesca por Mixer Radio. Recordamos a la audiencia que toda la programación de la radio queda en la página de Spreaker, así es que pueden volver a escucharlo desde un principio. Volviendo al tema, entonces,
¿Hay algún fundamento, algún escrito como para que nosotros podamos decir esta es la iglesia verdadera que fundó Jesucristo, la católica? Y bueno, en principio ya habíamos hablado, ¿verdad?, de lo dicho en Mateo 18. ¿Cuál valeva? Porque en guaraní suena distinto. Claro, coja el añan de yara tu paote. Es decir, nosotros solemos decir, yo suelo decir con mucho énfasis, sobre todo en las charlas que me toca dar, que esta es la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo personalmente. Porque las demás personalmente, ¿verdad? Ya leímos la palabra de Dios, Mateo 16, 18 al 20, inclusive podemos ir leyendo, ¿verdad? Por ejemplo, que los poderes del infierno no la podrán vencer y que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Y cómo va a estar hasta el final de los tiempos? A través de la sucesión apostólica, que forma parte de la tradición que tiene la iglesia, ¿verdad? Y además de eso tenemos, cualquiera abre un libro de historia y va a reconocer ahí personajes, por ejemplo, como Pablo, Pedro, los primeros cristianos, que son de la verdadera y original iglesia que hoy se la llama católica, que adoptó ese nombre de católica en el año 110, ¿verdad? Cuando un obispo, ¿verdad?, le llama así porque es universal para todo el mundo. Católico significa universal. Iglesia universal, abarca toda la tierra. No confundir con la Iglesia Universal del Reino de Dios, por favor, ¿verdad? Bueno, y también podemos ver, inclusive yo les puedo leer, acá tengo una pequeña lista, ¿verdad?, de las principales iglesias y grupos proselitistas. Porque iglesias solamente se pueden llamar aquellas iglesias protestantes históricas, los anglicanos, los luteranos, no a estas pequeñas sectas protestantes que tienen una relación con la católica, un ecumenismo. Ecumenismo, con esa sí puede haber ecumenismo, no con las sectas protestantes, estas pentecostales que están acá, más que con una misión de dividir la iglesia católica que cualquier otra cosa. Vamos a leer un poco algunos grupos o iglesias. Los adventistas fueron fundados por William Miller en los Estados Unidos en el año 1818. 19 siglos después. 19 siglos después que la católica, ¿verdad? Por ejemplo, los menonitas, ¿verdad? Menonsimos en Holanda, 1543. Esta es la secta o iglesia evangélica más antigua, 1543. O sea que 15 años vivió regida por un papa y por los dogmas de la iglesia católica, hasta que después se separan, ¿verdad? Los menonitas vienen a ser la gente que nos llama la atención por su vestimenta. Por su vestimenta, exactamente. Bueno, yo suelo resaltar, porque te dije hace rato, eso no implica en absoluto que ellos no sean gente buena, no sean gente de fe en Dios. Es más, yo siempre hablo bien de los menonitas. Ellos fueron al Chaco en un momento dado y levantaron lo que muchos teniendo todo no levantan. Ellos hicieron del Chaco una ciudad, pero poniendo su fe en Dios también. Pero el problema está acá, escuchen hermano, el problema, yo me pregunto, si yo tengo texto bíblico en donde Jesús fundamenta y deja su iglesia, en el apostolado, en Pedro, que sabemos que fue el primer papa, todas esas cosas, se sigue la tradición, se sigue el magisterio, se sigue la historia, se sigue los libros apócrifos, ¿por qué yo me tengo que ir a otra iglesia? ¿Por qué yo no quiero perseverar en esta iglesia? ¿Por qué yo me tengo que ir a decir, acá yo encontré al Espíritu Santo a Jesús? Puede ser cualquier otra iglesia o secta. Eso es lo que yo no puedo entender. Bueno, ¿sabe por qué? Porque es lo que decía el padre Amatuli. Porque nunca entonces conociste tu verdadera iglesia. No conociste todos los carismas, ¿verdad? Y todas las diversas facetas que tiene la iglesia católica. Porque nunca fuiste un buen católico, decís que ahora que estoy con la otra iglesia, yo dejé de fumar, dejé de beber, soy mejor y cosas por el estilo. Entonces quiere decir que nunca fuiste un buen católico. Esa es la única respuesta que se puede dar. Porque hablamos la otra vez cuando estábamos hablando del grupo carismático. Sí. A la gente que le gusta alabar, batir palmas y danzar, cosas por el estilo, todo eso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia católica. Aquel que se quiere dedicar a la meditación, pues también tiene un ala de la iglesia que es de meditación. Es decir, todos los carismas que podamos encontrar en otra iglesia, la tenemos en la iglesia católica porque tiene la plenitud de los medios de salvación que nos dejó Jesucristo. Las demás tienen mucho de valor. No hay que tampoco restarle méritos a los demás hermanos separados, pero no tienen la totalidad de los medios de salvación. ¿Por qué?
porque se han apartado de la santa doctrina. Nada más que por eso, porque algunos omiten, por ejemplo, las devociones a la Virgen, a los santos, por ejemplo, o algunos se apartan de la tradición, del magisterio. Entonces no tienen el tesoro de la revelación completo. Está por medio de la Eucaristía. La Eucaristía misma. Que es algo que para nosotros los católicos es lo máximo. Pero son sacramentos que ha dejado el propio Jesucristo. Ahí está fundamentado la palabra. Está fundamentado todos los sacramentos. Repito, para vos aceptás eso de que lo estableció Jesucristo, pero para ellos no. Por ejemplo, la Eucaristía, ellos dicen que es simbólico y nosotros decimos no, es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Ellos dicen no, que es simbólico. Vos entendés porque vos también podés defender en un momento dado desde tu Biblia. Sin embargo, hay hermanos católicos no tan preparados en la fe que caen en ese tipo de dudas y posteriormente son llevados por esta gente. Pero yo lo que no puedo entender, hermano, ahí en ese punto es que hay muchos hermanos nuestros que fueron católicos, ya sea de tradición de herencia, fueron bautizados en la iglesia, y la palabra de Dios dice que Dios dotó a todos los hombres de uso de razón y de inteligencia. Sí. Y siendo ya adultos, inclusive algunos fueron seminaristas, otros fueron sacerdotes, y otros llegaron, digamos, a ser acólitos, monaguillos, como mi papá, por ejemplo, hasta la edad de viejo, ayudando como hoy sería un ministro extraordinario de comunión. Sí. Y cambia de religión, se va a otra secta, a otra iglesia, se bautiza, y eso no sirve. Absolutamente no sirve que se vuelva a bautizar. Un solo bautismo, dice la palabra. Bueno, ese es un tema que a mí me gustaría tocar a profundidad en otro momento realmente, porque el tema del bautismo de los niños merece una especial atención. Y explicación. ¿Verdad? Y explicación basado siempre en temas bíblicos, ¿verdad? Podemos hablar más adelante del bautismo de los niños, podemos hablar, por ejemplo, de la Eucaristía, podemos hablar de la jerarquía y muchos otros temas. Hoy a mí me gustaría, aunque ya el espacio de tiempo que tenemos no nos va a dar, ¿verdad?, que seguramente vamos a tener ocasión de continuar, solamente de que estamos nosotros en la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo personalmente. Porque hay cientos de otras que fueron fundadas por hombres como nosotros, ¿verdad? Muchas veces soñadores, privilegiados, visionarios, cuando no por chantas, como solemos decir, vividores que se aprovechan de la religión para esquilmar al menos preparado doctrinalmente, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos discernir muchas veces. Discernir, ¿por qué? Porque esta es la verdadera iglesia. El tema es sencillo. Yo tengo que elegir nada más entre elegir una iglesia fundada por el propio Jesucristo o por la iglesia fundada por un pecador como yo y como todo, ¿verdad? Como todo ser humano. Porque como dice la primera carta a Timoteo, sí, que es bastante dura, que dice, porque para ellos la religión es puro negocio. Primera Timoteo 6:5. Y en Primera de Timoteo 6:10 dice, es más, va más profundo aún y dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea que para muchos concretamente el tema de la fe, así como lo estaba explicando al principio, es negocio. Y se negocia con la fe. Por ejemplo, el tema del diezmo. Vamos un poco al tema diezmo nomás, para dar un botón de muestra. El diezmo está estipulado en el Antiguo Testamento. Y era una obligación. Nadie discute. Pero nosotros, en primer lugar, somos cristianos del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza. Segundo, en ninguna parte de la Biblia y ni en ningún tiempo el diezmo fue en efectivo, sino que fue en especie. Y yo te pregunto, y le pregunto al hermano separado que a lo mejor está del otro lado de su computadora, ¿por qué no prueba y le lleva un ramo un cacho de banana o una docena de huevos al pastor como diezmo? ¿Lo aceptará? ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos en principio y nunca el diezmo fue, digamos, en efectivo, sino que fue siempre en especies. Y cosas por el estilo. Por eso ellos basan mucho su doctrina y sus dogmas en qué cosa, en el Antiguo Testamento. Y nosotros somos cristianos, como dice nuestro nombre. En la Nueva Alianza. Ellos cuando les conviene se remontan al Antiguo Testamento. Pero dicho sea de paso, estaría bueno que si alguien nace en su corazón el deseo de dar su diezmo a la iglesia, lo puede hacer. Por supuesto, no es que esté mal. No, es más, absolutamente sería bueno para que, como dice también la palabra,
para que no exista necesidad en la iglesia. Exacto. Pero tiene que ser optativo. Exactamente. Tiene que salir de tu corazón, sí, no como una imposición. Exactamente, como dice en Corintios, en 2 Corintios, dice que cada uno dé según su voluntad y de buena gana. Según su voluntad. Y eso es palabra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado también con eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se dedica solamente a atacar la Iglesia Católica por el simple hecho de que ser la Iglesia Católica. Les voy a leer un poco lo que dice la primera carta del apóstol Juan en su capítulo 2, versículo 18 al 19, que es bastante duro. Dice: hijitos míos, es la última hora, y se les dijo que tendrían que llegar el anticristo. En realidad ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vemos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. Y el 90% de los prosélitos de esas sectas pentecostales, ¿de dónde surgió? Eran católicos, salieron de entre nosotros porque no eran de los nuestros. Sí. ¿Y qué significa anticristo? Anticristo no es una persona que tiene que nacer con el 666 en la cabeza, que con tenga que... absolutamente no. Anticristo es todo aquel que se oponga a la voluntad del Señor. Aquel que crea sectas, aquel que crea divisiones y todo lo demás. Porque la voluntad del Señor, pues es como dice en Juan 17, 20 al 21, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también ellos uno en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Se va a producir alguna vez ese gran anhelo, hermano? Ese gran anhelo, justamente la otra vez decía justamente eso, del tema que estábamos hablando recién nosotros en el corte, ese abrazo que se dieron 3 jerarcas de las 3 más importantes religiones monoteístas, un judío, un musulmán y un católico. Y decía yo, ojalá que ese abrazo, Señor, sea el inicio de una nueva era, ¿verdad? Y ojalá, es por eso que rezamos y oramos, imploramos por la paz en el mundo. Y claro, que creer en la gracia de Dios. Está escuchando nuestras oraciones. Claro, de a poco yo creo que sí. Bueno, pero dentro de un rato ya nos va a escuchar porque nos van a sacar del aire. Llegamos al final, señores. Un redondeo final para terminar. Bueno, a mí realmente el tema de hablar de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, me es apasionante porque es mi tema, ¿verdad? Y a mí me gustaría, si ustedes me permiten, hacer una prosecución un poco en un momento dado que tengamos un podríamos tiempo. Podríamos seguir el próximo jueves. Porque claro, claro. Seguimos el próximo jueves. Claro, no hay problema. Muchos hermanos nuestros todavía están anonadados, confundidos, porque no saben en dónde están parados. Exactamente. Como nosotros decimos cristianos Semana Santa, de bautismo, de 15, cosas así. Exactamente, no hay ningún inconveniente, estamos para eso. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué no teníamos pendiente una invitación a un grupo? Pero vamos a dejar eso pendiente, porque justamente era contigo, Ramón. Sí. Entonces, invitamos a la audiencia que nos sigue, que este tema vamos a continuar el próximo jueves. Exactamente, me parece tal vez excelente. Podamos profundizar el tema del bautismo que habías hablado también, ¿verdad? Exactamente. Bueno, nos despedimos. Bueno. Gracias por la atención y hasta el próximo jueves. Gracias. Somos Mixer Radio, transmitiendo para todo el mundo. ¿Cómo no soñar con una renovada generación que, nutriéndose en el pasado de los grandes, crezca sin perder su identidad? Somos Mixer Radio, para todo el mundo. Amongara y Bonanagua trinchera, a los puras que trece tuyutí. A los puras que este regimiento 13 en Nanagua de Gloria Cheroviaite. Ahí te verás y regimiento 7 la muralla arriba, mocuare. No hasta más agüite